Increíble revelación. El hermano que se rió de mí descubrió que soy el dueño oculto de su empresa. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles frutales, mientras Juan miraba su pequeña finca. Era un rincón de paz, un refugio donde había puesto su alma en cada surco. Pero esa mañana, el aroma a tierra fresca no lograba calmar su mente agitada. Su hermano Carlos, el gran empresario del pueblo, había firmado un acuerdo con una corporación que arrasaría todo lo que Juan había dedicado su vida a proteger. La traición de su hermano resonaba como un eco lejano, pero cada vez más cercano y punzante. Dudaba entre la lealtad familiar y sus principios. El legado de su abuelo pesaba en sus hombros, mientras su corazón se oprimía cada vez que pensaba en lo que eso significaba para las tierras que tanto amaba. Cuando Carlos se burlaba de él, de sus cultivos orgánicos, Juan sentía una mezcla de rabia y tristeza. Era el pequeño frente a la grandeza de su hermano. Era tiempo de confrontar esa sombra, de iluminar la verdad oculta que Carlos jamás había tomado en serio. Esa tarde, la tensión estalló en una reunión familiar. Carlos, en su tono burlón, se permitió un comentario mordaz sobre los esfuerzos de Juan. Fue un vistazo a años de desdén, y la chispa que encendió su ira. La voz de Juan emergió entre lágrimas de frustración. El éxito no es solo dinero, Carlos. No se trata de cerrar tratos como si fueran fichas de dominó, expresó, su voz temblando con cada palabra. Los rostros de su familia se volvían hacia él, sorprendidos. Era un momento de revelación, un desafío que había postergado demasiado. ¿A quién le importa tu pequeño negocio de hortalizas?, Carlos replicó despectivamente, pero en un giro inesperado, Juan desveló su verdad. Soy el verdadero dueño de las tierras que has ignorado. El silencio llenó la habitación, pesado y evidente. Una verdad que había estado soterrada, como sus esperanzas de ser reconocido. La mirada de Carlos se tornó sombría. El asombro oscureció su rostro presumido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire enrarecido se frunció entre ellos, mientras los recuerdos de la infancia y las expectativas pesaban en el ambiente. Juana temblaba. Podía sentir cómo la desilusión comenzaba a carcomer la confianza entre ellos. La angustia lo ahogaba. En ese instante crítico, se atrevió a preguntar: ¿qué dejas atrás, Carlos? ¿Qué sacrificas por tu ambición? En su recorrido, había descubierto algo más que tierras. Había redescubierto ese sentido de pertenencia y responsabilidad. Mientras la discusión se intensificaba, el pulso de Juan aumentaba. Su mente pasaba de la desesperación a la determinación. Sabía que debía permanecer fuerte, que este no era solo un enfrentamiento fraternal, sino una batalla por lo que realmente significaba ser parte de esta familia. La pregunta flotaba en el aire, una sombra insidiosa. ¿Podría su hermano, tan consumido por su imperio, reconocer lo que estaba en juego? ¿Podría detenerse a escuchar su voz? En el fondo, Juan se preguntaba si la irrupción de esa revelación podría unir o desgarrar lo que una vez fue un lazo inquebrantable. Mientras la confrontación se intensificaba, Juan sentía que cada palabra era un peso en sus hombros. La verdad lo había liberado de una carga, pero ahora esa liberación venía acompañada de un desafío monumental. La mirada de Carlos, oscilando entre la incredulidad y la rabia, le dejaba claro que su revelación podría cambiarlo todo, pero a un alto costo. Caminó hacia su finca al caer la tarde, reflexionando sobre su nueva posición. Ser el propietario oculto de las tierras que Carlos había desestimado era una victoria y a la vez
una responsabilidad abrumadora. Las sombras se alargaban bajo el ocaso como si quisieran abrazarlo, recordándole lo que realmente importaba, el legado familiar que había decidido defender. Mientras Juan se adentraba en el laberinto verde de su cultivo, su mente empezó a fervillar con estrategias. No podía dejar que su hermano arruinara sus idealismos por el poder del dinero. Necesitaba planear su siguiente movida con astucia. La idea de crear una campaña que resaltara la importancia de los cultivos orgánicos, apoyada por su nueva identidad, comenzó a tomar forma. Sería un contragolpe crudo, pero efectivo. Sin embargo, una pregunta arremetía en su interior. ¿Estaba preparado para enfrentar a Carlos en un nivel más profundo? Esa noche, la incertidumbre no le dejó dormir. La multitud de pensamientos giraba en su cabeza. No solo trataba de definir sus propiedades, también se cuestionaba sobre la naturaleza de su relación con su hermano. El peso familiar estaba amenazando con convertirse en un lastre emocional que lo desconectara de su verdadero propósito. La mañana siguiente sintió que su determinación crecía. Decidió buscar a Carlos, no solo como hermano, sino como empresario. Quería que su hermano comprendiera la profundidad de su impacto, no solo en la economía local, sino en la salud de la propia comunidad. La idea de Carlos pudiera admirar su visión y no menospreciarla parecía remota, pero ya no le importaba. Tenía que intentarlo. Se reunió con él en la oficina de Carlos, un espacio imponente que irradiaba triunfo. El contraste resultaba hiriente. Carlos, rodeado de riquezas, y Juan, trayendo consigo solo su conocimiento y pasión. Juan tomó aire, dejando que la adrenalina fluyera. He estado pensando, comenzó, sintiendo cada palabra como una hoja afilada. Los cultivos orgánicos que gestiono no son solo mi pasión. Pueden ser parte de un modelo de negocio que beneficia a todos. Carlos lo miró de reojo, como si desconfiara de su autenticidad. ¿Lo dices porque ahora sabes que eres propietario de esas tierras?, replicó con un tono desafiante, acercándose a un límite que Juan sabía que debía cruzar. Juvenilmente, pero con una nueva firmeza, Juan exhibió su visión. Idea tras idea, empezó a compartir su estrategia para rentabilizar su cultivo orgánico, un balance entre sostenibilidad y éxito financiero. Cada palabra parecía tomar forma, como si una nueva versión de sí mismo comenzara a emerger. Pero en lo más profundo de su ser, Juan comprendió que el verdadero reto no era solo persuadir a su hermano. Era una lucha por reconfigurar su propia autoestima y proyección. Un camino aún por recorrer se extendía ante él, lleno de incertidumbre. Sin embargo, un nuevo pensamiento resonó en su mente. ¿Y si Carlos lograba sabotear sus esfuerzos? La mente de Juan empezó a desarrollar un nuevo plan, uno que lo pondría en la línea directa del ataque, pero que también le brindaría la oportunidad de mostrar su valía. Mientras las palabras concluían en la oficina, en los ojos de Carlos había un destello de contemplación, pero seguía sin estar convencido. La urgencia de su misión iba más allá de ganar una discusión. Juan se despidió de su hermano, sin saber que estaba a punto de entreverse en un mar de emociones más profundo y complejo. Sabía que el futuro no traía consigo solo negociaciones y acordes familiares, sino un camino hacia una autocomprensión que quizás nunca había imaginado antes. El verdadero enfrentamiento estaba por venir, y cada decisión suya tendría repercusiones que definirían no solo su vida, sino también su relación con Carlos. Estaba listo para afrontar esa próxima batalla. La pregunta circuló en su mente, mientras se alejaba de la oficina, tan intensa como el pulso que crecía en su pecho. Las semanas siguientes se convirtieron en un torrente de autodescubrimiento para Juan. Cada mañana, mientras el sol despuntaba e iluminaba las hileras de sus cultivos, su determinación se afirmaba. Sabía que, con la información que tenía, no solo podía defender su legado familiar, sino también transformar la percepción que Carlos tenía de él. Cada hoja que rozaba con sus manos en el campo se convertía en un símbolo de resistencia, de una batalla que estaba por desatarse no solo en el terreno productivo, sino también en su propia existencia. El primer paso de su estrategia fue desarrollar un plan de marketing que destacara los beneficios de los cultivos orgánicos. Se sumergió en libros y recursos en línea, rápidamente internalizando conceptos de agricultura sostenible y técnicas de venta. Era como si hubiera descubierto un nuevo idioma. Cada teoría,
Cada método encajaba con su visión. Un día, mientras organizaba su primer taller sobre agricultura orgánica para la comunidad, su mente se inyectó de una intensa claridad. Entendió que su enfoque debía ser más que una simple defensa de sus tierras. Necesitaba construir una comunidad que compartiera su ambición. Pero en lo más íntimo de su ser, las dudas empezaron a ganar terreno. ¿Sería realmente capaz de conectar con la gente? ¿Podría abordar la resistencia que inevitablemente surgiría de aquellos que todavía inclinaban la balanza hacia lo convencional? La respuesta llegó de forma inesperada. Al visitar el mercado local un sábado, se encontró con varios agricultores, y su charla con ellos reveló constantes críticas hacia el método industrial. De manera intrépida, Juan comenzó a compartir su visión, sus experiencias, desde las primeras cosechas hasta lo que había aprendido sobre la sostenibilidad. Para su sorpresa, los interesados comenzaron a acercarse, mostrando curiosidad genuina. Este instante se convirtió en una revelación. Conectar con otros no era solo sobre persuasión, sino sobre compartir su pasión, sobre construir un diálogo basado en la confianza. Sin embargo, la figura de Carlos siempre pendía sobre él como un recordatorio constante. Cada vez que una pequeña victoria se materializaba en su nueva campaña, la sombra del escepticismo de su hermano lo acechaba. Al cerrar un acuerdo con un pequeño restaurante local que utilizaría sus productos orgánicos, la guerra interna de Juan se intensificó. La satisfacción de este logro pronto fue eclipsada por la pregunta: ¿qué diría Carlos al enterarse de esto? Las emociones se agolpaban en su pecho. ¿Estaba dispuesto a compartir su éxito con un hermano que siempre había menospreciado su trabajo? Con el soporte de su círculo más cercano, Juan planificó una reunión estratégica donde pudiera invitar a Carlos a mirar su trabajo de una manera diferente. Sería un desafío exponer su vulnerabilidad, pero sabía que para avanzar debía despojarse de la necesidad de aprobación. Convenció a Carlos para que asistiera a una cata de productos organizada en su finca, donde podía no solo comprobar la calidad de lo que cultivaba, sino también ver el aprecio que había comenzado a florecer en el vecindario. El día del evento, la agitación mezclada con anticipación intensificó cada latido en su corazón. Mientras los aromas de comida fresca llenaban el aire, su mente giraba entre la esperanza de ser comprendido y el miedo al rechazo. Cuando finalmente llegó Carlos, pensó que quizás esta vez vería más allá del superficialmente lucrativo. Pero al enfrentarse a su hermano, Juan también se encontró enfrentando la versión más frágil de sí mismo. La lucha interna no solo era en el ámbito profesional. ¿Podría Juan reconciliar su deseo de reconocimiento con la realidad de un hermano que había sido rival toda su vida? Mientras compartía su historia en un tono apasionado, el silencio de su entorno se hizo palpable. El futuro parecía girar en una única dirección, y la conexión con su hermano parecía más urgente que nunca. Se dio cuenta de que no solo estaba tratando de convencer a Carlos, sino de encontrar su propio lugar en una dinámica que siempre había estado marcada por la competencia. Y así, con el eco de sus palabras resonando en el aire, la atención se centró en la figura de Carlos, quien lo miraba como si por primera vez realmente lo estuviera viendo. Era un momento de quiebre. Toda la evidencia de sus esfuerzos podía llevar a un cambio profundo, tanto en su relación como en su vida misma. Pero antes de que Juan pudiera digerir las implicaciones de su discurso, el sonido de una llamada interrumpe la tensión en la atmósfera, un mensaje que podría cambiar el rumbo de todo lo que había planeado. ¿Qué era lo que su móvil le comunicaba? La pregunta vibraba en su mente mientras miraba a Carlos, con la esperanza y el temor entrelazados en su ser. La vibración del móvil resonó como un tambor en el pecho de Juan, rompiendo el hilo de su elocuente discurso. El mensaje en la pantalla lo dejó paralizado. Era una notificación de la plataforma en línea donde había estado promoviendo sus productos. Un pequeño empresario de la ciudad, alguien que había admirado su trabajo a la distancia, había publicado un artículo en un blog local que lo destacaba como el agricultor orgánico del año. La noticia corrió como un rumor entre los entusiastas de la agricultura sostenible, y de repente, Juan se encontraba bajo el foco de atención pública, algo que nunca había buscado, pero que deseaba en lo profundo de su ser. Sin embargo, esta alabanza era una espada de doble filo. Se preguntó cómo reaccionaría Carlos ante este reconocimiento. ¿Sería una oportunidad para que su hermano finalmente viera el valor de su trabajo? ¿O se sentiría amenazado,
y la competencia entre ellos se intensificaría aún más. Este nuevo dilema giró en su mente como una tormenta, una lucha palpable entre el deseo de ser celebrado y el temor a ser juzgado. Mira, Juan, lo que haces es impresionante, pero no olvides quiénes somos. No podemos permitirnos distracciones, dijo Carlos, su voz profunda y cargada de escepticismo, después de que Juan le mostró el mensaje. Era como si el momento de conexión que había sentido minutos antes se desplomara en un instante. Las viejas heridas entre ellos parecían reabrirse, y Juan sintió el peso de la decepción aterrizar en su pecho. A medida que pasaron los días, la noticia se expandió entre los agricultores de la región, y el interés por los productos de Juan creció de manera imparable. Recibió más consultas de restaurantes y comenzó a recibir pedidos mayores, pero simultáneamente, la tensión con Carlos continuaba fraguándose. Juan luchaba entre el entusiasmo por su éxito y la inquietud por la relación con su hermano. Una tarde, mientras cultivaba nuevas hortalizas, una idea inspiradora le sobrevino. En vez de competir con Carlos, podría invitarlo a ser parte de su crecimiento. Esto no solo podría fortalecer su relación, sino también unificar su labor en el campo. Carlos, ¿quieres colaborar en una nueva iniciativa juntos?, le propuso un día. Podríamos combinar nuestros conocimientos y hacer algo grande. La proposición fue como tirar un bote salvavidas en una tormenta. Sin embargo, la respuesta que recibió fue una fría mirada de incredulidad. Su hermano, aún sumido en su paradigma tradicional, no solo desestimó la idea, sino que dejó claro que creía que Juan estaba dejando su camino hacia el éxito al aceptar tales distracciones. Pero no era solo una cuestión de negocio para Juan, era una aventura hacia el entendimiento mutuo. A medida que más lucha interna asomaba, se dio cuenta de que cada paso que daba hacia el crecimiento personal se traduciría en un posible giro en la visión de Carlos sobre su travesía. Que si el reconocimiento que ahora disfrutaba podría ser la clave para reafirmar sus diferencias. La necesidad de que su hermano viese en él a un aliado y no un rival se amplificaba cada vez más. Con la presión de los pedidos, las expectativas y la renuencia de Carlos pesando sobre él, Juan decidió asistir a un evento de agricultura en la ciudad, un encuentro que prometía nuevas conexiones y estrategias. Sabía que, a pesar del desánimo de su hermano, ahí podría aprender a fortalecer su incipiente negocio y quizás encontrar el camino que lleve a ambos hermanos a una nueva comprensión. Pero mientras se preparaba para esta nueva aventura, un nuevo mensaje emergió en su móvil. Era una invitación, pero no de un cliente ni un amigo. Era provocativa. La redacción del remitente sugería que las revelaciones ocultas sobre su familia estaban a punto de salir a la luz, y conforme leía cada palabra, su corazón se aceleró. Debía decidir, ¿era el momento de desenterrar secretos que podrían cambiar su vida para siempre, o debían seguir navegando, poniendo a prueba la relación con Carlos? El camino por delante se tornaba más incierto y emocionante, y la presión por tomar decisiones clave aumentaba por momentos. El aire denso de la mañana envolvía a Juan mientras él repasaba mentalmente su agenda para el evento. No solo era una oportunidad de absorber nuevas ideas y metodologías agrícolas, sino también un momento crucial para presentar su proyecto ante una audiencia que podría abrirle puertas que antes solo había soñado. Esa invitación en su móvil seguía retumbando en su mente, y era imposible desprenderse de ella. Al llegar al lugar, la multitud vibraba en un ambiente lleno de energía frenética. Hombres y mujeres de todos los rincones de la agricultura sostenible se reunían, todos compartiendo la misma pasión. Juan resonó en aquel espacio no solo como un agricultor, sino también como un innovador ansioso por desafiar las antiguas prácticas en busca de un enfoque más sustentable. Sin embargo, el eco de la conversación con Carlos lo seguía, recordándole la desconfianza que su hermano sentía por todo lo nuevo. Cuando lo vio, su corazón se aceleró. Un orador destacaba un método revolucionario de cultivo. A medida que las palabras fluían, Juan sintió que el conocimiento se encontraba al alcance de su mano y que era el momento de actuar. Aunque su mente se debatía entre la tensión con su hermano y su deseo de triunfar, el evento ofrecía una solución clara. La colaboración y el aprendizaje podían comenzarse a construir aquí, independientemente de la relación que tuviera con Carlos. Las horas se convirtieron en una mezcla de talleres, charlas y debates. Juan se empapó de todo lo que podía, recogiendo notas frenéticamente. Al regresar a casa esa noche, el contenido era abrumador,
pero no se sentía abrumado por el conocimiento, sino por una chispa de ambición renovada. Era el momento de llevar a cabo la propuesta que había hecho a Carlos, de una manera más firme y organizada. En su mente, los planes empezaron a tomar forma. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Esa invitación no desaparecía de su mente. ¿A qué secreto se referían? La curiosidad se entrelazaba con la ansiedad, sugiriendo que el futuro de su familia podría estar más entrelazado de lo que pensaba. Al día siguiente, comenzó a poner en práctica los conceptos que había aprendido, pero en lugar de enfocarse exclusivamente en su crecimiento, hizo un esfuerzo consciente por incluir a Carlos en el trabajo. Le propuso una mini reunión en la granja, un espacio neutral donde pudieran discutir la posibilidad de implementar algunas de las técnicas que había encontrado. Carlos, he estado pensando, tal vez podríamos aplicar algunos de estos métodos juntos. He aprendido tanto que creo que podríamos encontrar un terreno común, le dijo, dejando entrever su deseo genuino de reconciliación. La respuesta de su hermano fue fría, como siempre. Primero asegúrate de que tus ideas no te desvíen de lo que realmente importa, replicó Carlos, con esa desconfianza que seguía latiendo en su voz. Juan, sin embargo, decidió que no se dejaría amedrentar. Lucharía por su visión, por sus sueños y también por una oportunidad para que su hermano pudiera olvidar la competencia. Dentro de sí empezó a forjar un camino donde la colaboración podía florecer, tal como sus cultivos. Esa noche, mientras revisaba sus notas del evento, la invitación en su móvil le parecía una sombra persistente que invadía su hogar. La urgencia por comprender la verdad lo consumía. Sin embargo, ese mismo impulso lo había cambiado. Estaba decidido a enfrentar aquello que pudiera alterar su vida, pero sabía que no podría hacerlo solo. Tal vez esa revelación estaba íntimamente ligada a la relación con su hermano, un frágil hilo de conexión entre ellos que podría romperse o fortalecerse. Con cada pensamiento, la determinación de Juan crecía. Las barreras entre él y Carlos podrían caer si se atrevían a enfrentarse a su pasado, en lugar de vivir en sus sombras. Pero eso implicaba abrir la proverbial caja de Pandora, una decisión difícil pero necesaria. Tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser diferente si solo unimos fuerzas, pensó. Y justo cuando estaba a punto de intentar una llamada a Carlos, su móvil sonó nuevamente. Una notificación, directa y clara. El secreto viene a la luz, la verdad sobre la familia Aguirre. Sus manos temblaron al leerlo. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba? ¿Y si eso cambiaba no solo su futuro, sino también su relación con Carlos? La tensión aumentaba, y con ella, el momento de la verdad se acercaba. Juan no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda mientras leía la notificación. Las palabras parecían retumbar en su mente. La verdad sobre la familia Aguirre. El peso de la incertidumbre le oprimía el pecho. ¿Qué era lo que había descubierto Carlos? Con cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía, y su determinación de enfrentar a su hermano se fusionaba con un creciente temor sobre cómo podría cambiar todo. Decidido a tomar el control de la situación, Juan se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de sus notas e ideas que había elaborado sobre su proyecto. Había aprendido tanto sobre prácticas agrícolas sostenibles, pero en este momento, sus pensamientos desviaban a su relación con Carlos y la revelación que pendía en el aire. Era culpa de la competencia entre ambos, de años de rivalidad más que de hermandad. Mientras repasaba las notas, Juan comenzó a esbozar un plan que iba más allá de la agricultura. Al atardecer, decidió que no podía esperar más. El miedo había tomado el lugar de la creatividad que normalmente lo caracterizaba. Con cada intento de pensar en su proyecto, solo podía imaginar cómo debía enfrentarse a su hermano. No era solo la idea de que Carlos pudiera haberle ocultado algo a él, sino la posibilidad de que aquel secreto hiciera tambalear la relación que crearon a lo largo de los años. Se dio cuenta de que el conocimiento tenía un poder increíble y que era su responsabilidad actuar con diligencia, porque en juego estaba también su futuro. Tomó aire, buscando claridad mientras marcaba el número de Carlos. Las llamadas habían sido escasas y llenas de tensión. Esta tendría que ser diferente. Es hora de quitarse la coraza, se dijo. En el momento en que su hermano descolgó, Juan sintió un nudo en el estómago. Hola, Carlos, necesitamos hablar, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, consciente de que cualquier tono hostil solo intensificaría la resistencia que ya acosaba a su hermano. ¿Sobre qué? La voz de Carlos sonó a la defensiva, como si estuviese preparado para disparar un ataque, en lugar de recibir un acercamiento. Sobre todo,
Sobre lo que aprendí en el evento, pero más importante aún, sobre nosotros, intentó enmarcar Juan, intentando desactivar la situación con un enfoque más conciliador. Carlos se quedó callado, y el silencio se tornó denso, pesado entre ellos. «Estoy escuchando», respondió, pero su tono seguía cargado de suspicacia. Juan respiró hondo, intentando calmar el torrente de emociones. Hay una verdad que podría impactar no solo nuestras vidas, sino también cómo manejamos la granja. Lo que descubrí podría ser clave para nuestro futuro, no solo como agricultores, sino como hermanos. Las palabras resonaron en su mente. Era verdad. Todo lo que había aprendido podía integrar a su trabajo con el enfoque que Carlos tanto insistía. La línea se llenó de murmullos, y él supo que tenía que apresurarse. «Si quieres, podemos trabajar juntos en estos métodos que he visto, pero necesito sinceridad de tu parte. ¿Qué es eso que descubrieron sobre nosotros, sobre la familia?» La reacción de Carlos fue tardía, pero finalmente rompió el silencio. «Quiero lo que es mejor para nuestra familia, Juan, pero hay cosas que no puedo aceptar tan fácilmente. Necesitamos una conversación cara a cara». Justo en ese instante, Juan contempló su propuesta de unir fuerzas. No solo estaba arriesgando su camino como agricultor, sino que también estaba buscando reparar esa conexión rota con su hermano. La idea de que Carlos pudiera finalmente ver el valor de su trabajo, de sus sueños, lo llenó de esperanza, pero la incertidumbre seguía presente. «¿Cuándo hablaremos?», presionó Juan, a lo que Carlos, con una voz tensa, le dijo: «Mañana, en la granja, debemos enfrentar nuestra verdad». La noche siguiente, mientras la luna iluminaba la granja, Juan sintió que algo monumental estaba a punto de transformarse en un nuevo capítulo. La conversación con Carlos podía ser la oportunidad para abrir las puertas a una colaboración radical, pero había algo más en esa conversación que iba a necesitar abordar, esa inquietud que emane desde su interior. A medida que se preparaba para enfrentar la verdad, no podía ignorar el nuevo secreto que estaba a punto de descubrir, un secreto que podría destruir la frágil esperanza que estaban construyendo. Un sinfín de preguntas atrapó su mente. ¿Qué haría si los secretos de Carlos resultaran ser devastadores? Podían sobreponerse a las dudas pasadas y construir un futuro sólido. Justo al dormir, la advertencia de su último pensamiento se transformó en una firme resolución. Estaba preparado para todo, pero la revelación que aguardaba podría ser mucho más impactante de lo que jamás imaginó. La mañana se presentó cálida, pero el ambiente en la granja era pesado. Juan se despertó con un torbellino de pensamientos. El día que había anticipado durante noches enteras, finalmente había llegado. Todo lo que había estado trabajando durante meses, las técnicas innovadoras que había recopilado, ahora estaban entrelazadas con su relación con Carlos. Cada nota en su cuaderno parecía un recordatorio de que su futuro, tanto personal como profesional, pendía de un hilo. Su propósito se intensificaba con cada paso hacia el campo. Había ambicionado dividir la agricultura convencional de la que su familia había dependido durante generaciones y enfocarse en métodos sostenibles. Pero, en este instante, la idea de la transformación que estaba a punto de proponer se mezclaba con la inquietud sobre lo que Carlos había descubierto. ¿Podría aceptar la revelación de su hermano sin que su ego emocional interfiriera? Mientras recorría la granja, observó las estructuras y los cultivos, cada uno de ellos un símbolo de sus esfuerzos pasados. Había trabajado incansablemente para establecerse como un agricultor innovador, pero la rivalidad con Carlos, que había sido su motor de inspiración, ahora pesaba sobre él como una losa. ¿Acaso estaban listos para dejar de lado sus diferencias y colaborar, tratando de recuperar la hermandad perdida? Juan llegó al taller donde acordaron encontrarse. Cada rincón del lugar le recordó momentos compartidos con Carlos, horas de risas y disputas por las mejores prácticas. Ahora, la única certeza era la necesidad de una conversación honesta, un diálogo que descongelara su resentimiento mutuo. Pero la tensión era palpable, su estómago se revolvía en anticipación. El sonido de la puerta hizo que Juan se girara. Carlos ingresó, con la mirada tensa y el rostro marcado por la duda. El orgullo era un estorbo entre ellos, como una sombra en el aire. Sin embargo, Juan hizo un esfuerzo consciente por despojarse de su propio. «Carlos», comenzó, sintiendo cómo cada palabra verestía. «He estado pensando en la manera en que hemos trabajado juntos y en cómo podemos avanzar». Carlos se cruzó de brazos, su expresión mostraba la defensa. ¿Hablar de trabajo? ¿O debemos hablar del secreto que tú y yo sabemos que hay entre nosotros? «Oh»,
¿Te refieres a lo que descubriste sobre la familia?, preguntó Juan, consciente de que su voz podía sonar desafiante, pero luchando por mantener la calma. Exactamente. ¿Qué tanto sabes?, replicó Carlos, el tono en su voz volviéndose agudo. El roce del conflicto estaba a punto de estallar. Sé que el legado familiar tiene muchos secretos y que nuestra forma de administrarlo podría cambiar, dijo Juan, dando un paso hacia adelante para acercarse a su hermano. Lo que he aprendido podría transformar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Estoy dispuesto a compartirlo. Carlos frunció el ceño, dejando entrever una angustia interna que resonaba más allá de la discusión agrícola. ¿Por qué debería confiar en ti? Siempre te has impuesto con esa arrogancia que me empuja a competir, en lugar de ver el valor de lo que aporto. Lo que comenzaba como un intento de paz se tornó en un campo de batalla verbal. Juan sintió que cada marcha, más allá de un debate profesional, era un apuñalamiento a su deseo genuino de reconexión. La verdad parecía ser un obstáculo entre ellos, y sin embargo, él sabía que entregar las cartas de la vulnerabilidad podría ser la clave. Carlos, siempre he pensado que juntos podríamos construir algo grande, y lo que he descubierto podría beneficiarnos a ambos. Pero también sé que mientras permanezcamos divididos, estamos a punto de perder la granja y nuestro legado. La competitividad que ha definido nuestra relación solo nos arruinará, confesó, sintiendo que ese era el momento de exponer su propia inseguridad. Carlos pareció vacilar, como si su mente estuviera dividida. ¿Y si ese secreto no es lo que piensas? ¿Y si realmente le estoy realizando un daño a nuestra familia? La pregunta flotó en el aire, un eco de la incertidumbre que podría cambiarlo todo. Juan comprendió que no solo necesitaban enfrentar las verdades ocultas sobre su legado familiar, sino también las propias verdades que cada uno de ellos había guardado durante tanto tiempo. Estamos aquí porque aún tenemos la oportunidad de redefinirnos, dijo al final, la voz levemente más firme, desafiando sus propios miedos. Pero debemos ser sinceros. ¿Y si este secreto es solo el comienzo de una nueva manera de hacer las cosas, juntos? El silencio fue denso y cargado. Ambos hermanos se miraron, el peso de la verdad sobre sus hombros. Por un instante, Juan sintió que su corazón latía como una máquina, con la esperanza de que el día les daría un giro inesperado. La resolución de Carlos lo sorprendió. Tienes razón, pero hoy necesitaremos más que buenas intenciones. Necesitaremos valentía para enfrentar lo que descubrí. ¿Qué es?, Juan preguntó, su ansiedad alcanzando un clímax. La respuesta de Carlos revelaría un universo completamente nuevo, un secreto que no solo podría destruir lo que conocían, sino que también podría ofrecerles una dirección inesperada hacia un futuro que jamás habían imaginado. El silencio que siguió a la pregunta de Juan se tornó abrumador. En su interior una tormenta de incertidumbre arremetía, pero se obligó a mantenerse en pie, a no ceder ante la ansiedad. Cada instante que pasaba sin una respuesta se convirtió en un eco que resonaba con la inminencia de un cambio radical. Carlos suspiró, y su expresión se tornó grave. Hace poco fui a investigar unos documentos antiguos en la oficina de nuestro padre. Encontré algo que no esperaba, algo que cambiaría nuestra percepción no solo de la familia, sino de lo que hemos estado haciendo aquí. La frialdad en su voz hizo que Juan se estremeciera. En ese momento, el peso de la realidad se hizo aún más evidente. ¿Qué descubriste? Su pregunta casi salió como un susurro. Carlos se acercó un poco, bajando la voz. La granja, el legado, no solo pertenece a los dos. Hay más en juego. Algo fue escondido, y tiene que ver con la forma en que ha sido administrada durante años. Lo que Carlos decía era inquietante, y Juan sintió un rostro pigmentado de verde por la confusión. ¿Te refieres a que hay más involucrados? ¿Quién más? Las preguntas calaban en su mente como dardos, cada uno como un intento de asimilar la realidad. Esto afecta a nuestras decisiones, y más aún, a nuestra manera de interactuar como hermanos. El antiguo pacto de la familia estaba trazado con condiciones que no hemos respetado, explicó Carlos, mientras su mirada se perdía en el horizonte, como si buscara respuestas en la lejanía. La sostenibilidad que ambos deseamos implementar podría quedar en nada si no resolvemos esto antes. Juan sintió como la tensión lo consumía. No solo se trataba de la granja, del legado, sino de su identidad misma como agricultor y como hermano. En esa fracción de segundo, un torrente de emociones lo invadió. La duda, el miedo a perder no solo su proyecto, sino también su relación con Carlos.
Carlos, esto tiene que significar que estamos en un punto de inflexión. Sostenibilidad o no, debemos hacerlo juntos. Vamos a buscar la verdad sobre el legado, sobre nuestra familia. Pero, ¿cómo hacemos esto? Su voz temblaba ligeramente, aferrándose a la esperanza de que había una solución, y de que él y Carlos podrían volver a formar un equipo. Carlos pareció contemplar la propuesta. Tendremos que reunir los documentos, hablar con quienes nos rodean, y descubrir cuál es nuestra posición en todo esto. No podemos seguir en la ignorancia. La determinación de Juan se intensificó, convencido de que este desafío podía ser el catalizador que necesitaban para sanar sus heridas. Sin embargo, el riesgo de descubrir cosas que podrían romper la frágil paz que habían logrado construir con esfuerzo comenzaba a ocupar espacio también en su mente. Mientras ambos hermanos se preparaban para enfrentar lo desconocido, Juan tomó un instante para reflexionar sobre lo que podía estar en juego. Carlos, esto va más allá de un cambio en la agricultura. Puede que también signifique redefinir quiénes somos. Necesitamos avanzar con cuidado, pero también con valentía. Sí, lo sé, respondió Carlos, su voz un eco casi idéntico de la determinación que Juan estaba empezando a sentir. Pero tengo miedo de lo que podríamos encontrar. Y al mismo tiempo, estoy deseando conocer lo cierto. Con cada palabra, Juan comprendió que el verdadero reto no sería solo enfrentar el legado oculto de su familia, sino también reconciliar sus propias expectativas y miedos hacia su hermano. Sin embargo, había un punto de inflexión en su camino que necesitaban seguir explorando. Esta no era únicamente una cuestión de tierras y siembra, sino de volver a encontrar lo que había sido su vínculo, las raíces que los unían más allá de las turbulencias de los años. Entonces hagámoslo, Carlos. Dediquémonos a esto en lugar de dejarnos caer en la incertidumbre. Pero nunca más como rivales, propuso Juan, su determinación ahora inquebrantable. Mientras la luz del sol comenzaba a descender, simbolizando un final de un ciclo y un nuevo comienzo, la tensión cambió de forma. Sin embargo, esa inminente búsqueda del conocimiento escondido prometía desvelar verdades que nunca esperaron enfrentar. Serían capaces de reconciliar no solo su historia familiar, sino también sus propias luchas internas. El paso hacia el futuro no estaba claro, y el próximo desafío se presentaba en la forma de un antiguo secreto que podrían desatar fantasmas que ambos habían preferido olvidar. Juan no podía sacudirse la sensación de angustia que lo invadía mientras se sentaban en la cocina de la granja, rodeados de papeles viejos y fotografías familiares que al parecer contenían más de un simple recuerdo. La mesa estaba cubierta de documentos que su padre había dejado atrás, y cada hoja parecía susurrar secretos a gritos. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que podría estar esperando en esas páginas? Carlos se sentó frente a él, intentando ocultar su propio nerviosismo. La atmósfera se tornaba pesada, y la posibilidad de que la búsqueda del legado desencadenara revelaciones incómodas era palpable. Sin embargo, Juan también sintió que esto podía ser la ocasión de redefinir sus vidas en aspectos que ni siquiera habían considerado. «Necesitamos comenzar por los documentos que tú encontraste», sugirió Juan, tomando uno de los papeles amarillentos. Su voz sonó más firme de lo que realmente se sentía. Explorar cada detalle podría darnos pistas sobre lo que ocurrió y por qué nos ocultaron esto. Carlos asintió, pero su rostro era un mosaico de preocupación e incertidumbre. ¿Y si descubrimos algo que cambie todo lo que hemos creído sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos? Es una posibilidad, interrumpió Juan, pero quedarnos en la ignorancia no hará que esos secretos desaparezcan. Si somos verdaderamente hermanos, tenemos que enfrentarlo juntos. Lo que encontremos podría ser la clave para sanar nuestras diferencias. A medida que repasaban cada documento, un hilo de conexiones empezó a entrelazarse. Descubrieron menciones de tratos secretos y decisiones que habían tomado los antepasados, y esas revelaciones empezaron a desdibujar la imagen que Juan tenía sobre su historia familiar. Mientras leía, se vio obligado a confrontar su propia relación con la granja, con el legado y sobre todo con su hermano. Un informe en particular capturó su atención. Se refería a una antigua fundación que supuestamente iba a apoyar iniciativas en la agricultura sostenible. Sin embargo, su última nota indicaba que había razones para dudar de la transparencia en las transacciones. Esto despertó en Juan una nueva inquietud. Habían estado manejando su negocio de una manera que comprometía sus intenciones. Esa pregunta lo sacudió. La idea de que las decisiones de su familia pudieran haber sido dictadas por algo tan oscuro lo inquietó. Esto puede ser más que un simple legado, murmuró Juan, sin mirar a Carlos.
Si la fundación existe aún, quizás haya algo allí que podríamos utilizar para fortalecer nuestra visión de la granja, para lograr la sostenibilidad que queremos. Con cada descubrimiento, el sentido de responsabilidad que sentía se intensificaba. No era solo un reto para reconciliar su propio lugar como agricultor, sino que ahora representaba la oportunidad de liderar este cambio. Juan comprendió que la constricción de su identidad había estado fuertemente atada a un fantasma familiar, y ahora tenía que liberarse de aquellas cadenas. Carlos parecía captar su pensamiento. ¿Qué piensas hacer con esto? ¿Cómo seguimos avanzando? No es suficiente solo descubrir, necesitamos un plan. La pregunta la formuló casi a gritos, cargada de tensión. Juan inhaló profundamente y en ese momento entendió que este era su desafío personal. Necesitamos hablar con las personas involucradas, verificar la veracidad de cada documento y, si es posible, contactar a la fundación. Pero sobre todo, necesitamos hacer esto como un equipo. Debemos superar las heridas pasadas, incluso si eso significa abrir viejas conversaciones con las que hemos evitado lidiar. El eco de sus palabras resonó en la habitación. Aunque la incertidumbre continuaba, Juan sentía que una chispa de claridad comenzaba a brillar en el oscuro horizonte. Ese es el primer paso, confrontar nuestros problemas. Pero después, yo necesito enfrentar mis propios demonios, admitió, más para sí mismo que para Carlos. Hacerlo juntos será diferente, dijo su hermano, y Juan notó un nuevo brillo en los ojos de Carlos. Era un indicio de esperanza. Con la determinación firme, Juan comprendió que la meta no solo era desenterrar el pasado, sino también reconstruir su presente y futuro. Mientras la tarde se apagaba en un naranja cálido, la anterior tensión empezó a transformarse. Sin embargo, la inquietud permanecía. Si el pasado resultaba ser más oscuro de lo que imaginaban, podrían haber fragmentos de su historia que nunca desearían revivir. Podrían realmente enfrentar lo que estaba por venir, o la revelación de secretos familiares sería su perdición. La búsqueda de su legado apenas comenzaba, y cada paso lo acercaba más a la verdad y a una transformación personal que lo llevó a cuestionarse. ¿Quién era realmente Juan, el agricultor, y qué significaba eso para el hombre que estaba convirtiéndose? Los días se tornaron semanas, y cada instante junto a Carlos se convirtió en una mezcla de descubrimiento y redescubrimiento. Juan se lanzó a la búsqueda de la verdad detrás de los documentos familiares, mientras el peso de la historia que habían heredado se hacía cada vez más palpable. Las conversaciones fueron intensas, los secretos revelados en las páginas manchadas por el tiempo, impactando su entendimiento de quiénes eran. Con cada paso que tomaban hacia el corazón del legado familiar, Juan sentía cómo pasaban de ser hermanos distanciados a socios comprometidos. La revelación de la fundación, oculta durante años, se volvió el pivote sobre el que podían reconstruir su futuro. Su visión de una agricultura sostenible, que antes se había visto como un desafío personal, ahora era una misión compartida por ambos. Decidieron que no solo buscarían respuestas, sino que utilizarían lo que encontraran para fortalecer su granja. Reunieron un plan sólido: contactar a aquellos que conocían la historia de la fundación, investigar las transacciones y, sobre todo, abrir un diálogo con los miembros de su familia que estaban dispuestos a ofrecer su perspectiva. A medida que avanzaban en la búsqueda, Juan notó un cambio en su relación con Carlos. Las viejas heridas comenzaron a sanar, mientras las conversaciones se tornaban progresivamente más abiertas y honestas. La vulnerabilidad que antes lo llenaba de temor se transformó en fortaleza. Sus diferencias ya no eran un obstáculo, sino una base sobre la cual cada uno podía aportar su experiencia y conocimientos. La colaboración no solo renovaba su granja, sino también la relación que creían perdida. El día en que finalmente se reunieron con los representantes de la fundación fue un hito crucial. Al abrir la puerta del antiguo edificio, Juan sintió que todas las dudas y miedos acumulados durante años robaban su espacio emocional. Pero había una chispa distinta en su interior, una confianza que provenía de haber trabajado codo a codo con su hermano. Durante la reunión, presentaron su visión conjunta de la granja y cómo podrían utilizar el apoyo de la fundación para transformar el legado familiar en un modelo de agricultura sostenible que beneficiara a la comunidad. Carlos tomó la palabra con seguridad, defendiendo su perspectiva, reflejando el crecimiento personal que ambos habían experimentado. Justo cuando parecía que todo estaba en juego, una respuesta que no esperaban llegó:
La fundación, interesada en sus propuestas, decidió ofrecerles apoyo financiero y técnico para implementar iniciativas de agricultura orgánica y sostenibilidad, algo que nunca habían imaginado. El acuerdo representaba una victoria tangible, pero más que eso, simbolizaba la metamorfosis que ambos hermanos habían alcanzado. Juan se sintió liberado de muchas cargas emocionales. Entrelazar su legado personal con la historia familiar lo había llevado a un lugar de realización que una vez consideró lejano. Ahora era un agricultor, no solo reconocido por su trabajo, sino también como un líder en su comunidad. La granja se convertía en un faro de cambio. No obstante, la verdadera transformación había ocurrido en su interior y en su vínculo con Carlos. Lo que antes era una relación plagada de competencia y resentimiento se transforma en una sólida asociación basada en la confianza, el respeto y un objetivo compartido. La nueva dirección no solo revitalizaba su negocio familiar, sino que también los reconectaba como hermanos. Un año después, mientras paseaban por los campos florecientes de cultivos orgánicos, Juan sintió una profunda satisfacción. Había aprendido que el éxito no solo se mide en prosperidad monetaria, sino en la calidad de las relaciones y el impacto positivo que se puede generar en el entorno. Su viaje había sido complicado, pero a través de cada obstáculo había crecido y alcanzado una conexión genuina con su hermano, rehaciendo no solo su legado familiar, sino también su propia vida. Juan se volvió a mirar a Carlos con una sonrisa genuina. «Mira lo que hemos construido, juntos», le dijo, su voz llena de orgullo. Carlos asintió, orgulloso de lo que habían logrado y de cómo habían superado sus diferencias. A partir de ese momento, fueron más que socios, eran nuevamente hermanos. Finalmente, Juan entendió que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformarse y encontrar su voz. A veces, solo se necesita voluntad, sinceridad y un poco de valentía para iluminar el camino hacia el futuro que verdaderamente deseamos. Ahora eres parte de este viaje. Si te ha inspirado esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para compartir.